Verás, hay algo que me ha estado molestando y me quita el sueño. Déjame ser honesto contigo. Como físico teórico, he dedicado mi vida a los números fríos y a las leyes de la entropía, y hay una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Cuando observo la Luna, esa roca inerte a 384.000 kilómetros de distancia, mi razón se estremece. Entiendo perfectamente tu escepticismo. Bajo la lupa de la probabilidad estadística y la fragilidad de nuestra biología de carbono, las misiones Apollo parecen, racionalmente, una alucinación colectiva. Técnicamente era imposible que sobrevivieran. Antes de analizar los datos que desafían toda lógica, por favor dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Comencemos por destruir la mentira visual que nos han vendido los libros de texto y los diagramas simplificados del sistema solar. Cuando miramos un mapa escolar, la Luna parece estar ahí mismo, a un paso de distancia, como un satélite obediente que nos acompaña en la oscuridad de la noche. Pero esa es una ilusión cognitiva peligrosa que nos impide comprender la magnitud del suicidio tecnológico que representaron las misiones Apolo. Para entender la verdadera escala de este problema, necesito que visualicen algo concreto. Imaginen que la Tierra es un balón de baloncesto. En esta escala de proporciones reales, la Estación Espacial Internacional, ese lugar donde viven nuestros astronautas hoy en día y que consideramos la frontera del espacio, no está lejos. Si ese zumbido se detiene, usted muere. Si el sonido cambia de frecuencia, algo se está rompiendo. Los astronautas vivían en un estado de hipervigilancia auditiva, donde cada vibración de la estructura metálica era interpretada como una posible grieta en el casco. Recuerden el efecto del asado o barbecue roll que mencionamos antes. La nave gira sobre sí misma 3 veces cada hora para distribuir el calor solar. Para los hombres dentro, esto significa que el sol entra y sale por las ventanillas de forma rítmica, creando un ciclo de luz cegadora y oscuridad total que destruye cualquier ritmo circadiano. No hay día ni noche, solo hay el cronómetro de la misión. El cansancio no es solo físico, es cognitivo. Bajo estas condiciones, el error humano no es una posibilidad, es una certeza estadística. Y sin embargo, estos hombres tenían que realizar cálculos de navegación manual utilizando sextantes, como si fueran marinos del siglo XVIII perdidos en un océano de vacío, pero viajando a miles de kilómetros por hora. Hablemos del aislamiento. Existe un concepto en psicología llamado el efecto de perspectiva, que muchos astronautas describen al ver la Tierra desde la distancia. Pero hay una cara mucho más oscura de este fenómeno. Es la comprensión visceral de la insignificancia biológica. Está a apenas 1 centímetro de la superficie del balón. Es un vuelo de cabotaje, una órbita baja protegida por el abrazo magnético de nuestro planeta. La Luna, en cambio, bajo esta misma escala no estaría a unos centímetros. Estaría a 7 metros de distancia. 7 metros de vacío absoluto, radiación letal y un silencio que devora la razón. Entre ese centímetro de seguridad donde operamos hoy, y esos 7 metros de incertidumbre absoluta, se encuentra el abismo que separa la supervivencia de la extinción estadística. Ir a la Luna en 1969 no fue un pequeño paso, fue un salto ciego hacia la nada absoluta. Si algo falla a bordo de la estación espacial actual, puedes estar de vuelta en la seguridad de la atmósfera en cuestión de pocas horas. En la trayectoria lunar, el soporte de vida más cercano está a 3 días de distancia en el mejor de los casos. 3 días es una eternidad cuando tu entorno está intentando activamente desintegrar cada cadena de tu ADN y hervir los fluidos de tu cuerpo. No hay equipos de rescate en el espacio profundo. No hay segundas oportunidades. Estás solo con las leyes de la física. Y la física no tiene piedad con los errores de cálculo. Hablemos ahora de la humillación matemática que esto representa para nuestra arrogancia tecnológica actual. Cuando miras por la escotilla y ves que todo lo que has conocido, cada persona que has amado, y cada gramo de oxígeno que puedes respirar, está contenido en una esfera azul del tamaño de una canica, algo en la mente se quiebra. La distancia no es solo una cifra en un panel de control. La distancia es el tiempo de respuesta. Aquí es donde entra el factor del retraso en las comunicaciones. Cada palabra que dices tarda 1,5 segundos en llegar a Houston, y la respuesta tarda otro 1,5 segundos en volver. Esa brecha de 3 segundos es un abismo psicológico. En una emergencia, 3 segundos son la diferencia entre la vida y la vaporización. Ese retraso le recuerda constantemente que usted está solo. Houston no puede salvarlo. Houston solo puede observar cómo usted muere en tiempo diferido. Pero el momento culminante de este terror psicológico no ocurre en el viaje de ida, sino en la órbita lunar.
Específicamente, para el hombre que se queda solo en el módulo de mando mientras los otros dos descienden a la superficie. Pensemos en Michael Collins durante la misión del Apolo 11. Cada vez que su nave pasaba por detrás de la Luna, entraba en lo que se conoce como el lado oculto. En ese momento, la masa de la Luna bloqueaba todas las señales de radio de la Tierra. El ordenador de guía del Apolo, la cumbre de la computación de aquella era, tenía menos potencia de procesamiento que el chip que controla hoy la gestión de carga de la batería de un teléfono móvil moderno. Estamos hablando de intentar cruzar el Océano Atlántico, en una balsa de madera, guiada por una calculadora de bolsillo de hace 40 años. La precisión necesaria para interceptar una roca que se mueve a miles de kilómetros por hora, mientras tú mismo viajas a velocidades balísticas, desafía toda lógica de seguridad moderna. Hoy no permitiríamos que un simple ascensor de oficina funcionara con esa potencia de cálculo tan limitada, y sin embargo la humanidad confió la vida de 3 hombres a una máquina que apenas podía realizar operaciones aritméticas básicas en tiempo real sin saturarse. Y luego está la fragilidad estructural que los documentales heroicos suelen omitir. La gente suele imaginar las naves espaciales como fortalezas de acero blindado capaces de resistir el impacto de mundos, pero la realidad técnica es mucho más aterradora. Las paredes del módulo lunar en sus puntos más críticos eran tan delgadas como 2 hojas de papel de aluminio de cocina superpuestas. Podías perforarlas con un dedo si aplicabas la presión suficiente en el lugar equivocado. Esa lámina de metal casi ridícula, era la única barrera entre los pulmones de los astronautas y el vacío devorador que succiona la vida en segundos. Durante 48 minutos en cada órbita, Collins era el ser humano más aislado de la historia del universo. No tenía contacto visual con la Tierra, no tenía contacto por radio con nadie, y estaba en una oscuridad casi total, rodeado por el vacío más profundo imaginable. Es una soledad que la mente humana no ha evolucionado para procesar. Si el motor del módulo de ascenso de sus compañeros fallaba, él tendría que tomar la decisión más atroz de la historia de la exploración: regresar a la Tierra solo y dejarlos morir en la superficie lunar, convirtiéndose en el único testigo de su tumba eterna. La dinámica social dentro de esa lata de metal también es un factor crítico. 3 hombres, con sus egos, sus miedos y sus olores corporales, encerrados en un ambiente donde la higiene es imposible. El polvo lunar, el regolito que traían de vuelta en sus trajes después de las caminatas, olía a pólvora quemada y se filtraba en todo. Irritaba los ojos, las gargantas, y se incrustaba en los sellos de las escotillas. El estrés de saber que un simple estornudo, o una discusión, podría desviar la atención de un sistema crítico creaba una presión interna insoportable. No había privacidad, ni siquiera para las funciones biológicas más básicas, que en gravedad cero se convierten en una pesadilla logística de bolsas de plástico y mal olor. Un solo micrometeorito del tamaño de un grano de arena, viajando a 20 km por segundo, atravesaría esa estructura como una bala de fusil atraviesa un papel húmedo. Vivir allí dentro no era ingeniería de vanguardia, era un acto de fe ciega en la probabilidad estadística. Cuando sumas estas variables, te das cuenta de que el éxito de las misiones Apolo no fue simplemente una proeza técnica admirable, fue una anomalía estadística que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la gestión del riesgo en la exploración científica. Los números fríos nos dicen que ellos no deberían haber regresado jamás. La entropía dicta que algún sistema crítico debería haber colapsado inevitablemente bajo el estrés térmico extremo, o el bombardeo constante de partículas subatómicas. Esta diferencia de escala es genuinamente aterrorizante cuando dejas de verla como una película de ciencia ficción, y empiezas a verla como una ecuación donde el resultado más probable es siempre la muerte. Si ustedes son de los que prefieren entender la matemática cruda y la realidad física que se esconde detrás de la narrativa oficial, consideren suscribirse a este canal. Aquí no nos interesan los mitos ni los discursos triunfalistas, solo nos interesan los datos reales que definen nuestro frágil lugar en el cosmos. La realidad es mucho más oscura y fascinante de lo que nos contaron. La degradación de la dignidad humana es un precio que raramente se menciona en los libros de historia, pero que formaba parte del costo de ese billete de ida y vuelta. Incluso el sueño era un lujo peligroso. Dormir en el espacio significa flotar en un saco de dormir atado a una pared, sintiendo cómo tu propio dióxido de carbono se acumula alrededor de tu cara, si el ventilador no mueve el aire lo suficiente. Muchos astronautas informaron haber visto destellos de luz brillantes incluso con los ojos cerrados. Eran rayos cósmicos, partículas subatómicas de alta energía que atravesaban el casco de la nave y sus propios cráneos,
impactando directamente en la retina. Literalmente, estaban siendo bombardeados por radiación que podían ver dentro de sus propios cerebros. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando el propio universo está atravesando tu cuerpo a nivel subatómico? La realidad es que, desde una perspectiva de salud mental y seguridad operativa, enviar humanos a la Luna en 1969 fue un acto de locura colectiva. Fue un suicidio tecnológicamente asistido, donde el éxito dependió de que 3 individuos mantuvieran una precisión robótica bajo condiciones que habrían hecho colapsar a cualquier persona normal. No solo desafiaron la gravedad y la termodinámica, desafiaron la estructura misma de la resistencia psicológica humana. La pregunta que surge no es solo cómo lo hicieron técnicamente, sino cómo no se volvieron locos en el proceso. Dejen que los números les muestren por qué el espacio no es un patio de recreo, sino un muro de imposibilidades que apenas logramos rozar, por un golpe de suerte que desafía la lógica. Imagine el cuerpo humano por un momento. Olvide la gloria, olvide las banderas y el patriotismo. Lo que tenemos aquí es, en esencia, un delicado saco de agua, proteínas y carbono, diseñado por la evolución para operar bajo la presión constante de una atmósfera, y bajo el cobijo de un campo magnético protector. Fuera de ese caparazón invisible que llamamos magnetosfera, la física deja de ser una teoría para convertirse en un verdugo. El espacio no es simplemente un vacío, es un entorno de entropía máxima que busca, de forma activa y constante, desintegrar cualquier estructura biológica que se atreva a cruzar sus fronteras. Cuando hablamos de ir a la Luna, no estamos hablando de un viaje, estamos hablando de un acto de transgresión contra las leyes de la supervivencia biológica. El primer gran obstáculo, el primer villano invisible, son los cinturones de Van Allen. Imagine estas zonas como trampas electromagnéticas gigantescas, donde el campo magnético de la Tierra captura y concentra protones y electrones de alta energía provenientes del viento solar. Al cruzar estas regiones, los astronautas del Apollo no solo estaban viajando a través del espacio, estaban atravesando una tormenta invisible de radiación ionizante. El vacío no solo intenta succionar el aire de tus pulmones, intenta succionar el sentido de tu propia existencia. Hoy en día, cuando planificamos misiones a Marte que durarán años, nos enfrentamos a este mismo muro, pero multiplicado por 1000. El aislamiento de unos días en la Luna es un juego de niños comparado con el silencio de meses en el espacio profundo. El factor humano sigue siendo el eslabón más débil, y al mismo tiempo, el más fascinante de la exploración espacial. Podemos construir mejores escudos térmicos y motores más potentes, pero no podemos rediseñar el cerebro humano para que deje de necesitar el contacto, la estabilidad y la seguridad de la Tierra. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. La mente humana es un sistema biológico diseñado para la interacción y el estímulo constante, y el espacio es la negación absoluta de todo eso. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total en una caja de metal donde el único sonido es el de tu propia respiración y el de una máquina que puede fallar en cualquier momento? Comparte tu estrategia mental abajo en los comentarios, porque para conquistar el espacio, primero tendremos que conquistar el abismo que hay dentro de nosotros mismos. El verdadero misterio de las misiones Apollo no es cómo los motores funcionaron, sino cómo los hombres que los operaban, no se rindieron ante el terror de saber que estaban completamente solos en la inmensidad del cosmos. Sin un blindaje de plomo masivo, que era imposible de llevar debido a las restricciones de peso dictadas por la ecuación de Tsiolkovsky, las partículas cargadas atraviesan el casco de aluminio como si fuera aire. Estas partículas no chocan contra su piel, la atraviesan. Impactan directamente en las cadenas de ADN, fragmentándolas, arrancando electrones de sus átomos y provocando una oxidación lipídica celular masiva. Si en ese trayecto hubiera ocurrido una eyección de masa coronal, una tormenta solar imprevista, los astronautas habrían recibido una dosis superior a los 4 sieverts. Para que usted lo entienda, eso es una sentencia de muerte para el 50% de la población en menos de 30 días. Es una forma de morir lenta y visceral, donde sus órganos internos comienzan a fallar porque las células que deberían reemplazarlos han perdido el manual de instrucciones genético para replicarse. Los astronautas de 1969 sobrevivieron porque cruzaron a toda velocidad, y porque, en un golpe de suerte estadística que desafía toda lógica, el Sol se mantuvo en una calma relativa. Estaban jugando a la ruleta rusa con cada kilómetro recorrido. Pero supongamos que usted sobrevive a la radiación. Ahora debe enfrentarse al problema del manejo térmico en un vacío absoluto. En la Tierra,
el aire nos ayuda a distribuir el calor por convección. Tras el estruendo de los motores y el silencio gélido del vacío, es necesario aterrizar de golpe en la realidad más ardua de todas. Que no es la física sino la económica y logística. Existe una pregunta que flota como un espectro sobre cada conversación sobre el realismo espacial, y es ¿por qué, si pudimos hacerlo con la tecnología de una calculadora de bolsillo en 1969, hoy parecemos atrapados en la órbita baja terrestre? La respuesta es un baño de agua fría que apaga cualquier rastro de romanticismo. No se trata solo de que hayamos perdido la voluntad, es que hemos sufrido una atrofia industrial y una regresión técnica que pocos se atreven a admitir en voz alta. Para entender el paradoja logística, debemos mirar los números fríos que sostuvieron el programa Apollo. En su apogeo, este esfuerzo consumía casi el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Para poner eso en perspectiva, imaginen dedicar hoy cada centavo de los presupuestos de educación, infraestructura y defensa, combinados a un solo objetivo de exploración. Fue una economía de guerra aplicada a un vacío sin aire. Fue un momento de alineación política y financiera que no ha vuelto a ocurrir, y que, bajo las leyes actuales del mercado, es simplemente insostenible. La realidad es que el Saturno V no era solo una máquina, era un ecosistema. En el espacio, la convección no existe. El calor solo se transfiere por radiación. Esto crea un escenario de pesadilla técnica. En el lado de la nave que apunta al Sol, la temperatura de la fuselaje sube rápidamente hasta los 120 grados centígrados, lo suficiente para hervir su sangre. Mientras tanto, a solo unos centímetros de distancia, en el lado que queda en la sombra, la temperatura cae a 150 grados bajo cero. Este gradiente térmico brutal hace que el metal de la nave literalmente grite. Se expande y se contrae con tal violencia que amenaza la integridad de cada sello de goma, de cada polímero y de cada soldadura. Para evitar que la nave se convirtiera en un horno en un lado, y en un congelador en el otro, la Apollo 11 utilizaba lo que llamaban el control térmico pasivo, conocido coloquialmente como el giro de barbacoa. La nave debía rotar sobre su eje 3 veces por hora, distribuyendo el calor de forma equitativa. Si el motor de rotación hubiera fallado por un solo momento, el equilibrio se habría roto. En menos de 4 horas los sistemas electrónicos habrían colapsado por el calor extremo, o los fluidos vitales se habrían congelado, convirtiendo la cápsula en un ataúd de metal antes de que pudieran siquiera ver la superficie lunar. Cuando el programa terminó, ese ecosistema fue desmantelado sistemáticamente. No se trata simplemente de que perdimos los planos como sugieren algunas teorías simplistas, sino de que perdimos la capacidad de fabricar las piezas que componían esos planos. La ingeniería de los años 60 era un arte de lo analógico y lo manual. Los motores F1 del Saturno V eran soldados a mano por maestros artesanos que entendían las sutiles variaciones del metal bajo el calor extremo. Hoy, esos artesanos han muerto, y las fábricas que producían las aleaciones específicas han cerrado o se han reconvertido. Hemos desaprendido cómo construir el cohete más poderoso de la historia, porque la infraestructura que lo sostenía se evaporó en el momento en que el interés geopolítico se desvió hacia otros frentes. Es una forma de amnesia tecnológica industrial. Intentar construir un Saturno V hoy sería como intentar que una fábrica de microchips moderna produzca una espada de Damasco legítima. Las herramientas, el conocimiento tácito y la cadena de suministro simplemente ya no existen. A esto debemos sumar el muro infranqueable de la burocracia moderna y la gestión de riesgos. En 1969, la sociedad y el gobierno tenían una tolerancia al riesgo que hoy calificaríamos de psicopática. Los astronautas aceptaron subir a una torre de combustible explosivo con una probabilidad de éxito que ningún comité de seguridad actual aprobaría. Y si pensamos en la estructura que los protegía, la fragilidad es casi insoportable. En el módulo lunar, en ciertos puntos críticos para ahorrar peso, las paredes eran tan delgadas como 2 hojas de papel de aluminio de cocina. Usted podía abollar la pared de su nave espacial con un dedo. En ese entorno, un micrometeorito del tamaño de un grano de arena, viajando a 20 km por segundo, no es una piedra, es un proyectil con la energía de una bala de fusil. Atravesaría la estructura, el soporte de vida y el cuerpo de un astronauta en un milisegundo. No habría tiempo para alarmas, solo para una descompresión explosiva que haría hervir el nitrógeno en su sangre mientras sus pulmones colapsan.
Pero el horror final no ocurre en el espacio profundo, sino en el regreso. La interfaz de reentrada es lo que yo llamo el muro cinético. Cuando la cápsula regresa de la Luna, no cae suavemente, colisiona contra la atmósfera a 11 km por segundo, o Mach 36. A esa velocidad el aire no se aparta, se comprime de forma adiabática tan violentamente que se convierte en plasma incandescente. El escudo térmico, una resina epoxifenólica diseñada para quemarse y llevarse el calor consigo, debe disipar temperaturas de 2700 grados centígrados. Hoy vivimos en la era de la mitigación absoluta del riesgo, donde cada perno y cada línea de código debe pasar por 10 niveles de supervisión antes de ser certificados. Esta burocracia, aunque necesaria para salvar vidas, ha inflado los costos y los tiempos de desarrollo de una manera exponencial. En la era del apoyo, si algo fallaba, se arreglaba sobre la marcha con una regla de cálculo y un poco de ingenio temerario. Hoy, un fallo en una prueba de motor puede paralizar un programa entero durante 5 años, debido a las investigaciones federales y las demandas de los contratistas. Hemos cambiado la audacia por la seguridad administrativa, y en el proceso, el espacio se ha vuelto un lugar demasiado caro para los humanos. Es frustrante observar cuánto potencial científico se ha perdido en los engranajes de la burocracia y los intereses políticos de corto plazo. Si ustedes están de acuerdo en que necesitamos volver a priorizar la ciencia pura y la ingeniería audaz por encima de los juegos políticos y los recortes presupuestarios asfixiantes, dejen su like en este video. Es la única forma de señalar que hay una audiencia que valora la verdad técnica sobre el espectáculo mediático. El paradoja reside en que, mientras nuestra potencia de procesamiento ha crecido billones de veces, nuestra capacidad de mover masa física fuera del pozo gravitatorio de la Tierra apenas ha avanzado. Aquí es donde la precisión se vuelve inhumana. El ángulo de entrada es un corredor estrecho de apenas 2 grados. Si la cápsula entra con un ángulo un solo grado más raso, rebotará en la atmósfera como una piedra sobre un lago, y se perderá en el vacío del espacio para siempre, sin combustible para regresar. Si entra un solo grado más inclinado, la desaceleración será tan violenta que alcanzaría los 20 gs. Bajo esa presión, el peso de su propio cuerpo aplastaría sus costillas, y sus órganos internos se desgarrarían por la inercia. La sangre no llegaría al cerebro, y el corazón simplemente se detendría bajo el peso de una gravedad artificial insoportable. Cuando analizamos estos datos, nos damos cuenta de que la misión Apollo no fue una operación de rutina, fue una anomalía estadística. Fue un salto al vacío realizado por hombres que aceptaron que su supervivencia dependía de que miles de componentes, cada uno de ellos un posible punto crítico de fallo, funcionaran a la perfección en un entorno que los quería muertos. La tecnología de la época era tan rudimentaria, que hoy nos parecería cómica si no fuera porque había vidas en juego. El computador de navegación tenía menos potencia que el chip que gestiona la carga de la batería de su teléfono hoy en día. Seguimos atados a la ecuación de Tsiolkovsky, que es una ley cruel y absoluta. Para llevar 1 kilogramo a la Luna, necesitas quemar una cantidad de combustible que pesa mucho más que ese kilogramo. Y para mover ese combustible extra, necesitas aún más combustible. Es una espiral de rendimientos decrecientes que solo se rompe con una inversión masiva de capital, que ninguna nación moderna está dispuesta a hacer de forma sostenida. La logística de la Apollo fue una anomalía estadística impulsada por el miedo a la aniquilación nuclear, y la necesidad de demostrar superioridad técnica. Una vez que la bandera fue plantada y el prestigio fue asegurado, la ciencia pasó a ser un estorbo presupuestario. Incluso si hoy decidiéramos volver con toda la fuerza de nuestra tecnología digital, nos enfrentaríamos al problema de la escala. Como mencionamos anteriormente, si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, la Estación Espacial Internacional estaría a solo 1 centímetro de su superficie. Ese es el alcance actual de nuestra logística humana habitual. Ir a la Luna significa saltar 7 metros de distancia en esa misma escala. No es un paso más, es un cambio de paradigma logístico completo. Requiere una redundancia de sistemas que nuestra obsesión actual por la eficiencia y el recorte de costos no permite. En las misiones Apollo, la redundancia era mínima por necesidad de peso, pero se compensaba con una ingeniería mecánica robusta que podía ser operada manualmente. Intentar llegar a la Luna con eso es como intentar cruzar el océano Atlántico en una balsa guiada por una calculadora de bolsillo.
Lo que me perturba no es que lo intentaran, sino que lo lograran en un entorno donde la biología humana es tan irrelevante. Somos seres de carbono intentando conquistar un universo de radiación y vacío. Cada segundo que esos hombres pasaron fuera de la magnetosfera, fue un desafío directo a la probabilidad, fue una forma brutal y tecnológicamente asistida de tentar al destino. El éxito de las misiones Apollo es el triunfo de la voluntad sobre una física que dictaba que el regreso era, para todos los efectos prácticos, imposible. Es una forma brutal de morir si algo sale mal. El calor abrasador, el frío absoluto, la radiación que deshace sus células, o la presión que aplasta sus huesos. Sabiendo todo esto, sabiendo que la probabilidad estaba en su contra, y que la tecnología era apenas suficiente para mantenerlos con vida por un margen de error perigosamente estrecho, yo le pregunto a usted, de forma directa y honesta, ¿usted todavía se ofrecería como voluntario para una misión así? ¿Tendría el valor de sentarse en la cima de un cohete que es 90% combustible explosivo, protegido por paredes de papel de aluminio, sabiendo que el espacio quiere desintegrarlo segundo a segundo? Hoy, dependemos de sistemas digitales tan complejos, que una sola tormenta solar o un error de bit podría dejar a la nave muerta en el espacio. Y ya no tenemos a los ingenieros que sabían cómo pilotar una nave usando solo las estrellas y un sextante de mano. La transición de una exploración heroica a una presencia logística sostenible es el gran fracaso de nuestra era. Hemos pasado décadas optimizando la órbita baja porque es barata y útil para las telecomunicaciones, pero hemos dejado que los músculos necesarios para el espacio profundo se atrofien. La pérdida de la infraestructura del Saturno V es el recordatorio más doloroso de que el progreso no es una línea recta ascendente. Las civilizaciones pueden olvidar cómo hacer cosas grandes y dejan de practicarlas. La logística no es solo tener el dinero, es tener el tejido industrial, el personal capacitado y la estructura política que permita el fracaso como parte del aprendizaje. Hoy, el fracaso es un suicidio político, y por eso preferimos enviar sondas robóticas que son maravillosas, pero que no enfrentan el verdadero desafío de mantener un saco de carbono y agua vivo en el vacío radiactivo. Al mirar hacia atrás, queda claro que la Luna no fue el comienzo de una era, sino un pico aislado de actividad frenética motivado por factores externos a la ciencia. Cuénteme en los comentarios qué piensa sobre esta clase de coraje, o si, por el contrario, le parece una temeridad innecesaria. Quiero saber si usted cree que el espíritu humano debe seguir desafiando estas probabilidades, o si hemos tenido demasiada suerte hasta ahora. Entramos ahora en el laberinto de la ingeniería, un lugar donde el optimismo de los titulares se estrella contra la pared de la termodinámica y las limitaciones materiales. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos observar al Saturno V, no como un cohete, sino como una anomalía estadística de 110 metros de altura. Es un edificio de 36 pisos que pesa casi 3 millones de kilogramos, donde el 90% de esa masa es simplemente combustible explosivo. Imaginen por un segundo la audacia técnica necesaria para sentar a 3 seres biológicos sobre una bomba de ese tamaño, y esperar que la física coopere. Aquí es donde comienza el ciclo del sí, pero, un bucle infinito de problemas que generan soluciones que a su vez crean problemas aún más mortales. Ustedes podrían pensar que la solución para llegar a la Luna es simplemente construir un motor, lo suficientemente potente. Sí, el motor F1 era una maravilla que consumía 15 toneladas de combustible por segundo, pero aquí surge el primer gran muro. El realismo espacial nos obliga a admitir que, económicamente, somos una especie que ha decidido que es más rentable mirar hacia adentro que hacia afuera. El costo de la reentrada, el costo del delta 5 necesario para escapar de la gravedad, y el costo de proteger la biología humana, son deudas que nuestra economía global no quiere pagar. Estamos atrapados en una paradoja, donde tenemos los planos digitales de un futuro estelar, pero carecemos de las herramientas físicas y la voluntad financiera para forjar las piezas. La logística lunar no es un problema de ingeniería que no sepa resolverse, es un problema de prioridades que hemos decidido ignorar, dejando que la Luna vuelva a ser lo que siempre fue antes de 1969, un objeto inalcanzable de contemplación poética en lugar de un destino técnico real. Llegamos a un punto en el que el análisis de los materiales y las trayectorias orbitales ya no es suficiente para explicar la magnitud de lo que realmente ocurrió. Debemos detenernos.
Debemos bajar el volumen de la gloria técnica y enfrentarnos a la fría y oscura realidad del peso moral de esta odisea. Al observar la Luna desde la comodidad de nuestra atmósfera protegida, solemos ver un triunfo de la voluntad humana, pero desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas y la bioética pura, las misiones Apollo se asemejan más a un acto de negligencia criminal disfrazado de heroísmo nacionalista. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky es una ley cruel. Nos dice que para llevar un gramo extra de carga útil a la Luna, necesitas añadir más combustible para mover ese gramo, y luego necesitas más combustible para mover el combustible que acabas de añadir. Es una espiral de rendimientos decrecientes que dicta que casi todo el esfuerzo de la humanidad en 1969 se gastó solo en salir de casa. Lo que realmente llegó a la Luna no fue una fortaleza espacial, fue el residuo mínimo absoluto de un proceso de descarte masivo. Esto nos lleva a la fragilidad estructural que desafía la lógica. Muchos imaginan las naves Apolo como naves acorazadas de ciencia ficción, pero la realidad es mucho más perturbadora. El módulo lunar, esa extraña araña de metal que aterrizó en el mar de la tranquilidad, era en ciertos puntos tan delgado como 2 hojas de papel de aluminio de cocina superpuestas. Los ingenieros estaban tan desesperados por ahorrar peso, que eliminaron incluso los asientos para los astronautas. Si un micrometeorito del tamaño de un grano de arena, viajando a 20 km por segundo, hubiera impactado la estructura, la habría atravesado como una bala de fusil atraviesa un papel húmedo. El habitáculo no era una protección, era apenas una membrana que separaba el aire respirable del vacío absoluto. Nos enfrentamos a un dilema que la historia oficial ha preferido ignorar bajo la alfombra del éxito mediático. ¿Fue legítimo enviar a 3 seres humanos a un entorno de entropía máxima dentro de una estructura cuya protección era en esencia simbólica? Estamos hablando de hombres de carne y hueso, que son sistemas biológicos dependientes de un equilibrio químico extremadamente precario, lanzados a un vacío radiativo donde un solo error en un sello de goma, o una fluctuación imprevista en el viento solar, significaba una muerte agonizante y solitaria. Bajo la óptica del realismo espacial, el programa Apollo no fue una progresión lógica de la exploración, sino un suicidio asistido por la tecnología más avanzada de su tiempo. La pregunta que flota en el vacío es si la ciencia fue realmente el motor, o simplemente la excusa piadosa. En un contexto de Guerra Fría, la vida humana se convirtió en una divisa más en el mercado del prestigio geopolítico. Los astronautas no eran solo exploradores, sino que actuaban como peones en una partida de ajedrez cósmica, donde el riesgo de pérdida total superaba cualquier protocolo de seguridad que hoy consideraríamos aceptable. Consideren esto con detenimiento porque es fundamental para entender nuestra posición actual. Si hubiéramos aplicado los estándares de seguridad que rigen hoy cualquier industria desde la aviación civil hasta la medicina, ninguna misión Apollo habría recibido jamás el permiso para despegar. Vivir allí dentro durante días era como intentar sobrevivir a un tiroteo escondido detrás de una cortina de baño. Hablemos ahora del cerebro de esta operación, porque aquí el rompecabezas se vuelve casi absurdo. El computador de guía del Apolo era una obra maestra de su tiempo. Pero pongámoslo en perspectiva moderna para que su intelecto pueda procesar el riesgo. Ese computador tenía menos potencia de procesamiento que el chip que hoy controla la carga de la batería de su teléfono inteligente. No hablo del teléfono entero, hablo de la pequeña pieza de silicio que decide cuándo dejar de cargar la batería. Intentar navegar 384.000 kilómetros, realizar inserciones orbitales precisas, y calcular una reentrada atmosférica con esa capacidad de cálculo, es el equivalente técnico a intentar cruzar el océano Atlántico en una balsa de madera, guiada únicamente por una calculadora de bolsillo de los años 80. La precisión requerida no permitía el más mínimo error de redondeo, y sin embargo, dependían de memorias tejidas a mano por trabajadoras en fábricas textiles, donde cada hilo representaba un bit de información. Un solo nudo mal hecho y la misión se convertiría en un ataúd orbital. Es aquí donde entramos en la dinámica del sí, pero, que desmonta las soluciones fáciles que a menudo escuchamos. El margen de error era tan estrecho, que la supervivencia de las tripulaciones debe considerarse una anomalía estadística o un milagro de la probabilidad que desafía la lógica de la ingeniería aplicada. ¿Es ético basar el progreso de nuestra especie en una apuesta donde las probabilidades de muerte superan con creces las de éxito? Muchos argumentarán que el riesgo es el precio inevitable del descubrimiento.
pero hay una línea muy delgada entre el valor y la temeridad absoluta. Cuando observamos que la pared del módulo lunar en ciertos puntos era tan delgada, que un micrometeorito del tamaño de un grano de arena viajando a velocidades hipersónicas podría haber acabado con todo en un milisegundo, nos damos cuenta de que no estábamos ante una exploración planificada, sino ante un acto de fe ciega, en la mecánica de fluidos, y la resistencia de materiales. ¿Vale la pena una bandera en un desierto de regolito a cambio de la posibilidad real de dejar a 3 familias huérfanas frente a los ojos del mundo entero en una transmisión en vivo? Esta es la carga que llevamos como especie que aspira a conquistar las estrellas. Nos obsesionamos con el cómo, pero rara vez nos detenemos en el para qué o a qué costo humano. La ciencia nos da las herramientas para cruzar el abismo, pero no nos dice si el abismo debería ser cruzado en botes de papel. Algunos críticos y entusiastas sugieren que el problema de la radiación en los cinturones de Van Allen se podría haber resuelto con blindajes de plomo o tanques de agua rodeando la cabina. Sí, eso detendría los protones de alta energía, pero el plomo es masivo. Si añades una capa de plomo de 10 centímetros para proteger a la tripulación, el peso de la nave se duplicaría, lo que requeriría un cohete 10 veces más grande que el Saturno V, algo que incluso hoy es imposible de construir y estabilizar. Otros dicen que se podrían haber usado escudos magnéticos activos. Pero generar un campo magnético lo suficientemente fuerte como para desviar partículas cósmicas requiere una fuente de energía y superconductores que en 1969 simplemente no existían fuera de las pizarras de los físicos teóricos. Cada solución lógica que aplicamos hoy con nuestra tecnología moderna era un callejón sin salida logístico en aquella época. Este es un rompecabezas de ingeniería fascinante, porque nos obliga a confrontar la diferencia entre lo que es teóricamente posible y lo que es técnicamente sobrevivible. Si usted está disfrutando de este análisis técnico profundo y de la deconstrucción de los mitos espaciales bajo la luz de la física real, le invito a verificar si está suscrito a este canal. Hoy nuestra aversión al riesgo es lo que nos mantiene anclados a la órbita baja terrestre. Pero quizás esa cautela no sea cobardía sino el signo de una civilización que finalmente ha empezado a valorar la vida por encima del espectáculo político. Quiero que piensen en esto seriamente mientras miran hacia el cielo nocturno. ¿Es la exploración espacial profunda una necesidad espiritual que justifica cualquier sacrificio, o es simplemente una manifestación de nuestra arrogancia tecnológica más peligrosa? ¿Hubieran sentido el mismo orgullo si el final de la Apollo 11 hubiera sido una transmisión silenciosa desde una cápsula congelada a 300.000 kilómetros de distancia de cualquier ayuda posible? Esta es la cuestión final que les planteo, y es quizás la más difícil de procesar en nuestra era de gratificación instantánea. ¿Vale la pena el sacrificio humano absoluto a cambio de un salto cuantitativo en nuestro conocimiento del cosmos? ¿Es el progreso una deidad que exige ofrendas de sangre para abrirnos sus puertas de vacío y radiación? Me gustaría leer su opinión sincera y profunda en los comentarios, porque este no es un tema de datos, sino de valores. No busco respuestas rápidas ni consignas entusiastas, sino una reflexión sobre nuestra propia moralidad, como habitantes de este punto azul pálido. Aquí no nos conformamos con las respuestas fáciles. Tenemos muchos otros misterios de la física y desafíos de la ingeniería por resolver juntos, analizando la realidad sin los filtros del romanticismo. Continuando con nuestro laberinto, debemos enfrentar el concepto del punto único de falla. En la ingeniería moderna de seguridad, diseñamos sistemas con redundancia triple o cuádruple. Si un sensor falla, hay otros 3 para corregirlo. En las misiones Apolo, la redundancia era un lujo que el peso no permitía. Había miles de componentes críticos donde, si una sola pieza fallaba, todos morían. No había un plan B para el motor del módulo de ascenso, que debía sacar a los astronautas de la superficie lunar. Si ese motor no encendía al primer intento, no había forma de repararlo, no había piezas de repuesto y no había misión de rescate posible. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se habrían quedado allí, mirando la Tierra en el cielo, esperando a que su oxígeno se agotara. El éxito de la misión no fue solo una proeza de diseño, fue una apuesta estadística donde la humanidad lanzó los dados, y milagrosamente, no salieron ojos de serpiente. Incluso la gestión del calor se convirtió en una danza macabra con la física. Sin atmósfera para conducir el calor, la nave se enfrentaba a un gradiente térmico que destruiría cualquier material común. Es un debate que necesitamos tener como sociedad antes de intentar poner un pie en Marte o volver a pisar el polvo lunar.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar, y cuántas vidas estamos dispuestos a gastar en el altar de la curiosidad humana? Los leo con atención. Llegamos a este punto con una verdad incómoda sobre la mesa. La física y la biología nos dicen que el viaje a la Luna no debería haber terminado con éxito. Las probabilidades eran una sentencia de muerte escrita en el vacío absoluto. Pero aquí reside la paradoja más fascinante de nuestra existencia. Decir que fue técnicamente imposible no es un acto de negación histórica ni una teoría de conspiración. Es, de hecho, el mayor cumplido que podemos hacerle a nuestra especie. Es el reconocimiento de que la voluntad humana puede, en momentos de lucidez extrema, doblar las leyes de la probabilidad, y salir ilesa de un entorno diseñado para aniquilarla. Aquellos hombres no solo pilotaron máquinas rudimentarias con menos potencia de cálculo que un reloj digital moderno. Ellos desafiaron un sistema solar que no estaba listo para nuestra presencia. Eran sacos de agua y carbono en una cáscara de metal tan delgada como el papel, navegando a través de tormentas de radiación invisible y temperaturas que harían hervir la sangre. En el lado que daba al sol, el metal subía a 120 grados Celsius, mientras que en la sombra caía a 150 bajo cero. Esta diferencia de temperatura hace que los metales se expandan y se contraigan de forma violenta, un fenómeno que hace que la estructura de la nave emita sonidos similares a gritos metálicos. Para evitar que un lado de la nave se derritiera y el otro se congelara hasta fracturarse, tuvieron que implementar el control térmico pasivo, conocido coloquialmente como el giro de barbacoa. La nave debía rotar sobre su eje 3 veces por hora de manera constante. Si el motor de rotación fallaba durante el trayecto de 3 días, la inercia térmica de los sistemas electrónicos colapsaría en cuestión de horas. Los instrumentos se quemarían o las soldaduras se volverían quebradizas y se romperían por el frío extremo. La ingeniería del Apolo no fue una progresión lineal de éxitos, fue una serie de compromisos peligrosos donde se aceptó el riesgo de muerte como una variable aceptable para cumplir con el cronograma político. Cuando analizamos los datos, vemos que el margen de error era tan estrecho que hoy ninguna agencia espacial, ni pública ni privada, permitiría que un ser humano se subiera a una máquina con tales niveles de incertidumbre. Ese éxito no fue una proeza técnica rutinaria, fue una anomalía estadística que nos dio una lección vital. Somos una especie que desafía la entropía. Mientras el resto del universo conocido tiende al desorden y al silencio térmico, nosotros insistimos en crear orden, en procesar información, y en proyectar nuestra conciencia hacia el exterior. Esta es la marca de una especie que no se conforma con su cuna biológica. Hoy miramos hacia atrás con escepticismo, porque ahora entendemos mejor los peligros, pero ese conocimiento no debe paralizarnos. Al contrario, debe ser la base sobre la cual construyamos nuestro futuro como civilización. Actualmente nos encontramos en la infancia de nuestra evolución tecnológica, apenas rozando los límites de lo que significa ser una civilización de tipo cero en la escala de Kardashev. Sin embargo, el impulso que nos llevó a la Luna es el mismo que nos llevará a convertirnos en una civilización de tipo 1, dominando la energía de nuestro planeta, y eventualmente en una de tipo 2, capaz de habitar y gestionar nuestro sistema solar. El camino no será fácil ni estará libre de riesgos. La física no tiene piedad y el espacio no perdona los errores. El realismo espacial que hemos discutido hoy no busca destruir el sueño de las estrellas, sino cimentarlo sobre la verdad más cruda. Nos dicen que es imposible que hayamos ido porque hoy nos parece una locura técnica, y en cierto sentido, tienen razón. Era una imposibilidad que solo se superó mediante una combinación de genio desesperado y una tolerancia al riesgo que hoy hemos perdido por completo. Estamos ante el mayor acto de equilibrio de la historia, donde una civilización que aún usaba reglas de cálculo logró burlar las leyes de la probabilidad biológica mediante un laberinto de cables, resinas fenólicas y puro coraje técnico. Hasta ahora hemos diseccionado la máquina. Hemos hablado de la potencia bruta del Saturno V, de la fragilidad de las aleaciones de aluminio, y de la precariedad de un ordenador que hoy no serviría ni para controlar un tostador moderno. Pero hay un componente en esta ecuación de supervivencia que es infinitamente más inestable que el hidrógeno líquido, y mucho más difícil de blindar que cualquier circuito electrónico. Hablo de la psique humana. Para entender por qué la llegada a la Luna fue una anomalía estadística, debemos abandonar la frialdad de los datos de ingeniería, y encerrarnos en el interior de esa pequeña lata de conserva que llamamos módulo de mando. Imagine que está confinado en un espacio no más grande que el interior de un coche compacto. Ahora,
Meta a 2 personas más con usted. Solo cuando aceptamos la brutalidad del vacío y la fragilidad de nuestra biología, podemos diseñar las herramientas necesarias para sobrevivir a largo plazo. Lo que ocurrió en 1969 fue un milagro de ingeniería y coraje, un recordatorio de que lo imposible es solo una etiqueta temporal que le ponemos a los desafíos que aún no hemos aprendido a superar. El universo es vasto, aterrador y magnífico en su indiferencia hacia nosotros. Pero es precisamente esa indiferencia la que hace que nuestra audacia sea tan especial. Somos el cosmos tratando de entenderse a sí mismo, y esa búsqueda es la misión más noble que podemos emprender. La luna sigue ahí afuera, una roca muerta que guarda las huellas de nuestra llegada, esperando el momento en que nuestra tecnología esté a la altura de nuestra ambición. El imposible de ayer es la base de nuestra realidad de hoy, y las limitaciones actuales son solo el preludio de nuestra próxima gran expansión. Si este análisis de la realidad física te ha hecho ver nuestro lugar en el cosmos con una nueva perspectiva, te invito a que te unas a esta travesía. La exploración de las fronteras de la realidad apenas comienza y necesitamos mentes críticas que no teman mirar directamente al abismo. Activa las notificaciones para no perderte el próximo paso de este viaje intelectual. No hay asientos cómodos, no hay espacio para estirar las piernas y, lo más importante, no hay una salida de emergencia. Si abre la puerta, la presión interna de sus pulmones se expandirá de forma explosiva, su sangre comenzará a hervir debido a la caída de presión, y sus ojos se congelarán en cuestión de segundos. Esa es su realidad durante 8 días seguidos. La claustrofobia no es solo un miedo irracional a los espacios cerrados cuando estás a 380.000 kilómetros de casa. Es una condición biológica. En la Tierra siempre tenemos la noción de un abajo y un arriba gracias a la gravedad. En el espacio esa brújula interna desaparece. El cerebro entra en un estado de confusión constante al que llamamos síndrome de adaptación espacial. Sus fluidos corporales se desplazan hacia su cabeza, dándole una sensación de congestión perpetua y una cara hinchada. Sus sentidos están bajo ataque. Pero el verdadero enemigo no es la falta de gravedad, sino el silencio. O mejor dicho, la ausencia de los sonidos naturales de la Tierra. En el espacio, el silencio no es pacífico, es absoluto y mortal. Sin embargo, dentro de la nave, el silencio nunca llega. Lo que hay es un zumbido constante y mecánico de ventiladores que reciclan el aire, de bombas que mueven refrigerante, y del chasquido errático de los relés eléctricos. El universo es inmenso, y nosotros apenas estamos empezando a caminar.